Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la idea es, uno acá lee todo el derecho y sale conociendo todo el lenguaje del derecho, todo lo que el derecho es. ¿Para qué? Para entrar en la práctica, que es fácil, la práctica es bastante sencilla. ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que saber? No mucho. No mucho. ¿Cuánto se aprende a hacer una cédula? ¿No? No mucho. Entonces, ¿qué hacía la gente? Nada, entraban en los estudios de los abogados y aprendían estas cositas, ¿no? En el tema penal, ni hablar. En el tema penal ni siquiera había que hacer cédulas. Lo hace todo el juzgado. Lo hace todo el juzgado. Sugiero a vuestra señoría que tenga bien ir a mirar a ver si pasó tal cosa. Es todo lo que uno, ¿no? Está el fiscal, está el juez. Claro, la cosa se va poniendo cada vez más compleja. Y ya en determinado momento el tratado no funciona, la cantidad de materias en la facultad empieza a volar por el aire, y ya no se sabe cómo ajustar las cosas. Desde el punto de vista sustantivo, sobre todo el Código Civil no funciona más, porque es un liberalismo individualista del siglo XIX, y en los 40, en los 50 empezamos a hablar de la cuestión social. El peronismo no puede terminar de modificar la Constitución, pero lo logra Borda en 1968. ¿Cómo lo logra Borda en 1968? Bueno, el pequeño detalle es que Borda es el ministro del Interior de una dictadura. Entonces, ¿cómo reforma la ideología de la ley más importante del país, que es el Código Civil? ¿Cómo la reforma? Un día dice, che, hay que reformar esto, y a una niña le pone un gancho. Esa es la reforma del 68. Cuando uno habla con los civilistas, que hablan de la reforma del 68, le dice, pero no hubo ni discusión de la reforma del 68. ¿Cómo que no hubo discusión? No hubo discusión. ¿Cómo? Las discusiones de Llambías y Borda, no. Discusión democrática. Las discusiones de Llambías y Borda en los congresos de derecho y los congresos de derecho civil son las discusiones. ¿Hay las conclusiones de los congresos? Claro, las discusiones de los congresos. Ustedes saben cómo son. Por las conclusiones es muy importante la discusión de los congresos, porque ¿qué hace uno en la discusión de los congresos? Uno va a un congreso y se queda hasta el final de su comisión. Y al final de su comisión, la comisión produce recomendaciones. Entonces uno tiene determinados clientes en el estudio que necesitan que el derecho diga determinado tipo de cosas. O es el abogado de una empresa tal que necesita que digan. Entonces uno se queda hasta el final, para eso le paga. Se queda hasta el final. Recomendaciones a la vuelta, con las recomendaciones, uno lleva un escrito a tribunales y dice, entonces, presente, hecho nuevo. Hecho nuevo. El Congreso de no sé qué, no sé cuándo, ha dictaminado en sus recomendaciones tal cosa, y vengo a poner a consideración de su señoría este hecho fundamental que viene a abonar la teoría del caso de mi cliente. Bueno, anécdotas aparte. Entonces, pero es un tema que seguramente vamos a retomar. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, este sistema voló por el aire en los 70s. La despolitización del derecho. El que el derecho le haya entregado a la política argentina la decisión respecto de nuestra vida y nuestra muerte, entre otras muchas cosas, produce la violación masiva de derechos humanos de la segunda parte de la década del 70. Pero esta vez, a diferencia de otras veces, además que la magnitud es otra y es
cualitativamente otra la situación. A diferencia de otras veces, la reacción de la sociedad civil no es la misma. Esta vez no es la misma. Esta vez hay desaparecidos y los organismos de derechos humanos empiezan a formarse y las madres empiezan a dar vuelta a la plaza y un grupo relativamente importante de abogados exiliados toman las denuncias que no se podían hacer en la Argentina y las llevan a lugares que están afuera e inventan o crean el derecho internacional de los derechos humanos, o se utilizan lo que ahora llamamos derecho internacional de los derechos humanos, pero que era básicamente la necesidad de los organismos de derechos humanos de hacer conocer lo que estaba pasando acá, de denunciar, cuando se podía denunciar acá, se denuncia afuera. Lo que en ese momento era la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Senado norteamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el medio de la nada, 1982, 83, estamos todavía 6 años de la caída del muro, nos faltan 6 años para la caída del muro, en plena Guerra Fría, Chile en dictadura, Uruguay en dictadura, Brasil en dictadura, no hay ningún antecedente de nada. Se nos ocurre que la respuesta a lo que pasó tenía que ser juicio y castigo. Raro, porque la respuesta tradicional de Argentina era: nos vamos a matar a todos o nosotros vamos a romper todo. Este es juicio y castigo. Una respuesta abogadil, si las hay, podría haber sido Comisión de la Verdad y la Reconciliación, podría haber sido acceso a la información de los expedientes de no sé qué, podría haber sido Sudáfrica, podría haber sido Europa del Este, podría haber sido Centroamérica después. Pero en la Argentina es juicio y castigo. Entonces lo que sucede en ese momento es una, a mí me gusta llamarlo una reconfiguración del derecho. Se nos cambia la concepción del derecho que había funcionado, para bien o para mal, durante 100 años. Entonces, lo que hacen los derechos humanos en la Argentina es poner en el centro de nuestra cultura jurídica la idea de derechos que no estaban antes de los 70, antes de los 80. Nadie hablaba de derechos. Para la izquierda hablar de derechos era ser un burgués imperialista, y para la derecha hablar de derechos era ser un súbdito liberal. Nadie hablaba de derechos. La izquierda estaba a favor de la revolución socialista, la derecha estaba a favor de sus privilegios. Poner en el medio de la cultura los derechos, y sobre todo con el pedido de juicio y castigo, judicializa la política. Una política que había separado a la justicia de la distribución del poder. Ahora de repente la justicia se mete en el medio de la discusión política. Entonces se cae la doctrina de facto. Como ustedes recordarán, la propuesta era la autoamnistía, y había un partido que decía que eso imposibilitaba los juicios porque la ley de autoamnistía era la ley penal más benigna, y había otro partido que decía eso no era ley, eso era un decreto de un gobierno de facto, y con eso la democracia puede hacer lo que se le cante. Un artículo de Nino de 1983 en la ley. Con eso son posibles los juicios. Y luego, una vez hecho eso, ¿cómo se llama? La estrategia, armar una ONG
para defender un derecho y judicializar la política pública cuando la política no me da lo que yo quiero, es una forma que se normaliza a lo largo de la democracia. Pero comienza con las madres y con los organismos de derechos humanos. Hay que primero hay que armarse como actor colectivo, político. Ahora se llaman ONGs. En ese momento no se llamaban. Se encuentra o se propone un derecho violado. En ese momento eran derechos humanos básicos, luego serán mujeres, discapacitados, consumidores, indígenas. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Y cuando la política no me da lo que a mí me parece que es mi derecho, dado la enorme generosidad de nuestra Constitución y de los procesos, lo judicializo. Es lo que... Una metáfora es la metáfora de la casa chorizo. No sé, ustedes vieron por Palermo, en otros lugares, cómo es una casa chorizo, ¿no? Una casa chorizo tiene una fachada, una puerta cancel muy pequeñita, muy finita, y una enorme ventana. Esa ventana en general es el living, comedor, porque es lo primero. Y luego hay un patio y dan todas las habitaciones, y en el fondo las habitaciones del servicio. Y la cocina, obviamente. El problema es que últimamente en Palermo hay muchos autos y no se puede más estacionar en la puerta, cosa que antes se podía. Entonces, ¿qué hacen? Un garage. ¿En dónde? En el living. Entonces la ventana se convierte en una puerta. Queda horrible, ¿no? ¿Lo vieron? Una cosa asquerosa. Pero de la única manera. Entonces el garage se convierte, el garage se hace en el living. Porque ya la puerta no da, la ventana tampoco, ¡brum! Hay que entrar por... La Argentina, la judicialización es algo de eso. La política mayoritaria no me deja entrar por una puerta cancel así finita, porque por pruebas de corrupción, de representación de los partidos, de inexistencia de partidos, de concentración de poder, todas las cosas que ustedes saben. No puedo entrar a discutir política pública ahí. Pero que era la tradición de las asociaciones. Uno tiene un problema con un chico hijo de inmigrantes en una escuela que no le querían dar el título y que hacían notita al director. Uno tiene un problema que faltaba una cama en un hospital para una señora o un señor que no sé qué, notita al director. ¿Por qué? Porque toda la política está centrada en el Poder Ejecutivo. Si alguien conoce un milico amigo para conseguir un lugarcito en la escuela, como eso no puede entrar un auto por ahí, no entra por ahí. Entonces entramos por la ventana del Poder Judicial. Y eso se llama judicialización de la política. También se judicializa porque la política se constitucionaliza, porque ahora descubrimos que tal vez los códigos tienen algo que ver con la Constitución. Por ejemplo, si un código durante 100 años me impide volver a casarme, me permite separarme, pero no me deja volver a casarme, ¿no habrá un pequeño problemita con el artículo 19? Bueno, en 1987 la Corte dijo que sí. Hay un pequeño problemita. Che, si me persiguen por fumarme un porro en mi casa encerrado, ¿no habrá un problemita? Durante muchísimos años la Corte dijo que no. En 1986, y hace unos años, volvió a decir que sí. Pero eso también es nuevo, porque el código, como yo digo, estaba blindado. Bueno, ok. Si es verdad